Saludos. En este video se expondrán los pasos del manejo y prevención dental en pacientes con cardiopatía coronarias y otros padecimientos. Manejo dental del paciente con angina de pecho. En la primera visita al consultorio se debe identificar al paciente con angina de pecho, valorar el diagnóstico médico exacto, así como el tipo y número de medicamentos que recibe diariamente de manera profiláctica como para situaciones de emergencia y así valorar la capacidad del paciente ante el estrés. Preguntas en consulta. Frecuencia del ataque anginoso. Fecha del último evento doloroso. Cambios en la frecuencia de los ataques. La forma en la que se obtuvo el alivio y si el dolor se presentó en reposo o en el sueño o luego de una actividad física. Dentro de los exámenes complementarios tenemos que si el paciente usa aspirina, se debe solicitar un tiempo de sangrado. Si los valores están altos, se le debe de suspender el medicamento por lo menos 6 días antes del procedimiento. Si el paciente recibe anticoagulantes, se debe solicitar tiempo de protombina. Si la cifra es alta, está contraindicado cualquier tipo de maniobra que implique sangrado. Pasos para tratar a un paciente con angina estable. El plan de tratamiento odontológico debe hacerse preferiblemente en comunicación con el médico tratante. Toda persona con angina de pecho estable está bajo control médico y recibe puntualmente sus medicamentos. Puede ser tratada dentro de la consulta sin problemas y evitando eventos estresantes. Pasos a llevar. Se debe de registrar los signos vitales en cada cita. Si se observa presión arterial superior a lo normal, debe suspenderse la cita y hacer la referencia con el médico tratante. También es importante solicitarle al paciente los vasodilatadores de corta acción que le han sido prescritos para tenerlos en caso de alguna emergencia. Si el procedimiento dental se considera estresante, se puede prescribir un tranquilizante leve. El control del dolor es de mucha importancia en esos pacientes. En paciente con angina estable, se puede administrar anestésicos locales con vasoconstrictores adrenérgicos sin rebasar la dosis. El clínico debe de ser cauto y no utilizar más de 3 cartuchos. Una vez finalizado el procedimiento dental, es importante no incorporar al paciente de forma brusca en el sillón dental para evitar una hipotensión postural. Pasos para tratar a un paciente con angina inestable o variante. Estos pacientes solo deben de ser tratados odontológicamente bajo situaciones de emergencia. Ante un cuadro de dolor anginoso durante el tratamiento dental, el manejo que debe de darse al paciente es el siguiente. Suspender el tratamiento. Colocar al enfermo en una posición que se le sea cómoda. Administrar un vasodilatador coronario de acción corta y esperar a que actúe entre 2 a 5 minutos. Tomar signos vitales. Si se dispone de oxígeno, administrarlo. Si se presenta arritmia, se hace el traslado al hospital. Después de 2 a 5 minutos de administrar la primera dosis del vasodilatador, si hay alivio, se continúa con el tratamiento. Si no hay alivio, se da una segunda dosis del vasodilatador si no se obtiene una respuesta en 5 minutos. Si hay alivio, se continúa con el tratamiento. Y si no se logra el alivio a los 10 minutos, se da una tercera dosis y se busca ayuda médica. El odontólogo debe de acompañar al paciente en la ambulancia hasta el hospital. Medicamentos. Entre los fármacos a prescribir para evitar interacción medicamentosa, debemos saber que prescribir antiinflamatorios no esteroides no mayor de 1 semana porque anula el efecto antihipertensivo de los betabloqueadores y los inhibidores de la ECA. No juntarlos con un anticoagulante porque originan hemorragias. Tampoco juntarlos con corticosteroides por el riesgo de hemorragia gastrointestinal y de tetraciclinas porque incrementa el riesgo de toxicidad del antibiótico. Tampoco con antibióticos como derivados del imidazol y otros porque potencializan el efecto de los anticoagulantes. Complicaciones. Con el uso de cardioreguladores, la cavidad oral manifiesta ciertas afecciones secundarias, la cual va a tener una repercusión directa en la incidencia cariosa, periodontal y sobre el pronóstico a largo plazo de las restauraciones orales que se hagan. Es por las complicaciones que deben valorarse el tipo de rehabilitación que vaya a llevarse a cabo.
Establecer un programa preventivo que permita un control de placa que evite el desarrollo de caries recidivantes, periodontopatías o trastornos en la adaptación de prótesis removibles o totales. Prescripción de enjuagues fluorados, así como la aplicación profesional periódica del mismo. Y vigilancia a los pacientes portadores de removibles y prótesis que se debe de hacer para identificar de manera temprana infecciones para la prescripción oportuna de antimicóticos. Manejo dental en pacientes que han sufrido infarto del miocardio. El interrogatorio debe de ser exhaustivo, en especial entre las personas del sexo masculino mayores de 40 años con o sin antecedentes familiares cardiovasculares, fumadores, vida sedentaria y actividades estresantes. Después de que una persona sufrió un infarto al miocardio, es preferible esperar por lo menos 6 meses para realizar algún tratamiento. Solo se realiza casos de emergencia. Entre los exámenes complementarios están: si el paciente usa aspirina, solicitar tiempo de sangrado; si el paciente recibe terapia anticoagulante y se requiere de realizar extracción o cirugía periodontal o colocación de implante, se le debe solicitar un tiempo de protombina. Si el paciente toma heparina, se puede tratar un día después de haber eliminado el uso del mismo. No se necesita pruebas de laboratorio. Las pautas más importantes a considerar en la interconsulta son: toma de signos vitales antes de empezar el tratamiento, limitar eventos estresantes, citas vespertinas, profilaxis antibiótica a aquellos pacientes que fueron sometidos en los últimos meses a intervenciones quirúrgicas coronarias. Esos pacientes no necesitan de esos medicamentos después de terminado el procedimiento dental. Pedirle al paciente el vasodilatador coronario que utiliza. De esa manera, administrarlo en caso de que haya un episodio de emergencia o prescribirlo de manera profiláctica. Si hay un episodio de dolor de pecho, tratarlo como una angina de pecho y administrar un vasodilatador coronario de acción corta por vía sublingual. Después de su administración, esperar 2 minutos a que haga efecto y, de ser necesario, repetir la dosis. Mientras transcurre el episodio, darle seguridad y confianza al paciente de que él va a superar este trance. Dejar que el paciente adopte una posición cómoda y que le permita respirar. Aflojar las prendas de ropa que le aprieten y monitorear los signos vitales. Si hay alteración de ritmo o falta de respuesta a una segunda dosis del medicamento, administrar una tercera dosis y solicitar una ambulancia para el traslado del paciente hacia el hospital. El manejo del dolor es prioritario. Por tal razón, se debe elegir la anestesia local adecuada. Limitar a 3 cartuchos por consulta. Si es una emergencia en paciente no estable, está indicado el uso de anestésico con vasoconstrictor no adrenérgico. Dependiendo de los procedimientos, está contraindicado las inyecciones intraligamentarias, intrapulpares y el uso de hilos retractores de tejido que contengan adrenalina. El manejo del tratamiento después del procedimiento quirúrgico depende de las secuelas que haya dejado el infarto, como angina de pecho, alguna arritmia o insuficiencia cardíaca. Si es angina de pecho, se debe de identificar cuál tipo y seguir los procedimientos que se describen en angina de pecho. Si son arritmias o insuficiencia cardíaca, se trabaja junto al cardiólogo para mantener el paciente bajo control médico. Evitar movimientos bruscos del paciente en el sillón dental para poder evitar una hipotensión postural. Complicaciones. La hiposalivación es una complicación frecuente en quienes utilizan medicamentos cardiorreguladores, por eso el de la importancia de la higiene adecuada y estricta para el control del desarrollo de la placa bacteriana, así como el uso profesional y casero de geles y enjuagues fluorados. De ser necesario, el uso de lubricantes para la mucosa. El instaurar un estricto protocolo higiénico será un factor de éxito en el manejo de esas reacciones secundarias al tratamiento medicamentoso. La vigilancia de los pacientes portadores de removibles y prótesis debe hacerse para identificar de manera temprana infecciones para la prescripción oportuna de antimicóticos. Manejo dental del paciente con arritmia.
El odontólogo debe de consultar con el médico sobre el tipo de arritmia y su tratamiento, así como también los medicamentos que se toma. El interrogatorio debe de ser exhaustivo. Asegurarse de que el paciente ha sido diagnosticado con arritmia y que no ha abandonado su tratamiento. Entre los exámenes complementarios tenemos: en pacientes que toman anticoagulante, se solicita tiempo de protombina reciente. En pacientes que reciben aspirina, solicitar un tiempo de sangrado. Se sigue con la toma de signos vitales en cada consulta. Si el paciente ha sufrido daño valvular o cardiopatía congénita, se prescribe profilaxis antibiótica para evitar una endocarditis bacteriana. Se identifica a los portadores de marcapaso y se evita en ellos el uso de radiación electromagnética. No rebasar la dosis de anestésicos locales recomendadas. Evitar el uso de vasoconstrictores adrenérgicos en paciente con arritmia no controlada. Ante taquiarritmias, provocar el vómito, tos o dar masaje en el seno carotidio. En caso de bradiarritmia, con pérdida de la conciencia, pudiera ser necesario dar un golpe precordial. De presentarse paro cardíaco, iniciar reanimación cardiopulmonar. Cuando se requieran hacer usos de AINES, el paciente que reciba antihipertensivos, beta-bloqueadores adrenérgicos o bloqueadores de los canales de calcio, que sea por periodos cortos. Paciente que reciba digoxina, no se le debe de prescribir tetraciclina o eritromicina, porque se incrementan las concentraciones séricas de la digoxina. Complicaciones. Pacientes que tomen metoprolol y timolol le puede causar hiposalivación, por lo que en esos pacientes se debe de establecer un estricto control de la placa dentobacteriana para evitar la aparición de lesiones cariosas o enfermedades periodontales. Otros, como los bloqueadores de los canales de calcio, que pueden generar hipotensión ortostática, por lo que es necesario poner atención al momento del paciente pararse del sillón dental. Es de suma importancia incrementar las medidas de cuidado casero con enjuagues fluorados en pacientes que muestren hiposalivación. Las citas de control después del tratamiento deben de ser más frecuentes y se aplica flúor cada 4 meses. Manejo dental del paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Se solicitará información detallada al médico sobre el estado de salud actual del paciente o se indicará una consulta médica cuando la condición clínica lo haga sospechar. El cardiólogo podrá indicar el estado de salud actual y las expectativas de vida del paciente. Se debe descartar insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes con otras afecciones cardíacas. Dentro de los exámenes complementarios están pacientes que toman anticoagulantes, se solicita tiempo de protombina reciente. En pacientes que reciben aspirina, solicitar un tiempo de sangrado. Diseñar para cada paciente actividades previas al tratamiento dental que compensen los trastornos cardiovasculares. Tomar los signos vitales en cada consulta. Si el paciente ha sufrido daño valvular o cardiopatía cardiogénica, se prescribe profilaxis antibiótica. No rebasar la dosis de anestésicos locales recomendados, hacer uso siempre de anestésicos locales y emplear el menor número de posibles de cartucho. Ante la posibilidad de hipotensión ortostática secundaria a fármacos, vigilar el descenso del paciente del sillón dental. Cuando se requieran hacer usos de AINES, que sea por periodos cortos. Complicaciones. Está la hiposalivación. También medicamentos como nifedipino y algunos otros bloqueadores de canales de calcio pueden producir agrandamientos gingivales. Algunos otros antihipertensivos pudieran ser responsables de la aparición de úlceras, eritema multiforme, entre otros. Por eso es importante el control de la placa dentobacteriana e incrementar las medidas de cuidados de enjuagues fluorados, y las citas de control después del tratamiento deben de ser más frecuentes. Se debe de aplicar flúor cada 4 meses. Pasos para tratar a pacientes con fiebre reumática. En primer lugar, consultar con el médico para que indique si existe o no daño vascular, así como la evolución, control, tratamiento y pronóstico. Todo paciente con historia de fiebre reumática sin daño valvular puede ser tratado como sano.
Vigilar que hubiera seguido el esquema profiláctico para fiebre reumática en dosis y tiempo adecuado. Los pacientes con daño valvular, portadores de prótesis valvulares o con antecedentes de endocarditis infecciosa deben recibir profilaxis antimicrobiana. En pacientes bajo terapia anticoagulante se solicita tiempo de protombina reciente. En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, no rebasar la dosis de vasoconstrictores adrenérgicos recomendados. Hacer uso siempre de anestésicos locales con vasoconstrictor. Los pacientes que cursen con cuadros repetitivos de amigdalitis o faringitis deben ser remitidos al médico para que reciban tratamientos. Pasos para tratar a pacientes con cardiopatías congénitas. La complejidad del manejo dental dependerá de varios factores locales y agregados a considerar cuando el paciente llegue a consulta. Daños o severidad inicial, el pronóstico del mismo, permanencia del problema, cuáles fueron los daños, momento quirúrgico, la pertinencia de realizar alguno, tiempo transcurrido después de una intervención quirúrgica, persistencia del problema después del manejo quirúrgico, el pronóstico y daño cardíaco y circulatorio acumulado. Los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente habitualmente solo requerirán de cobertura antibiótica los primeros 6 meses post-cicatrizales. Estas condiciones deberán ser consideradas y manejadas específicamente con la participación del médico o cardiólogo a cargo del paciente. Aquellos casos sin tratamiento quirúrgico o cuando la corrección quirúrgica haya sido parcial o el problema recidivado requerirán de profilaxis antimicrobiana. La indicación de tiempo de protombina estará indicado en aquellos casos graves disfuncionales que cursen con arritmia y hubiera sido prescrito el uso de anticoagulantes. Esto es todo por ahora. Gracias por tu atención.